Buen día, hermanos. Vamos a empezar esta mañana leyendo el libro de Lucas capítulo 17 del 11 al 18. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Cuando se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no eran 10 los limpios?, preguntó Jesús. Nadie regresó a darle gracias a Dios, solamente ese hombre. ¿Dónde están los otros 9? Y él le dijo: tu fe te ha sanado, levántate y vete. Yo quiero hacer énfasis en este pasaje. Y de este pasaje que acabamos de leer, un bloguero muy conocido, William McDermott III, escribió este comentario. Así que quiero leer ese comentario de él y vamos a parar en ocasiones a hacer comentarios y a continuar con el mensaje. Vamos a leer este párrafo que él escribió, muy acertado, por cierto. Era casi imposible describir su condición. Tenían hinchazón y bultos sobre sus cuerpos. Algunas partes carecían de sensación. Su piel estaba cubierta de úlceras, pero hubo deterioro en la nariz y la garganta. Para otros, las manos, los pies se comieron. La lepra es un infierno. Algunas personas médicas creen que el estrés emocional puede causar la lepra, y de hecho, aquellos con la enfermedad sienten estrés. Sienten que si había un Dios, que Dios los había olvidado. Cada vez que venía otro humano, los leprosos gritaban: inmundo, inmundo. Fueron segregados de la sociedad y ordenados a vestirse distintivamente para que otros pudieran evitarlos. Rebasaban por la remisión de la sociedad y la remisión que tenía su condición. ¿Para qué era esto? Para que ellos tuvieran una distancia, guardaran una distancia social. La lepra era el SIDA del mundo bíblico. De alguna manera tenían suficiente energía y la esperanza de gritar al unísono: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Lo hicieron y fueron limpiados. Sin embargo, los elementos sorprendentes en la historia no es que los 10 fueron sanados y liberados de su horrible estado, sino que solo uno regresó a la fuente de esa sanación. Jesús entonces preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Pero los otros 9, ¿dónde están? Y vamos a describir a los leprosos en este caso. El primer leproso tenía un floreciente negocio en Jopá. Fue desterrado 2 años antes y su esposa e hijo intentaron mantener el negocio. Entonces, después de su limpieza, se dirigió hacia Jopá tan rápido como lo llevaría su cuerpo renovado. Cuando el segundo leproso, ¿por qué no regresó?, hizo esta decisión: no quería que me curaran porque no quiero vivir. Encontré la vida demasiado difícil. La vida es solo una carrera de ratas donde cada uno está tratando de tener un pedazo del maná. Ahora tengo que encontrar un trabajo y mantenerlo. Después de su encuentro con Jesús, el tercer leproso comenzó de inmediato a Legión, su ciudad natal. Sabía que su familia y sus amigos rezaban a diario por su cura
y quería mostrarle que las oraciones son respondidas por lo que nunca miró hacia atrás. Los leprosos cuarto y quinto eran amigos cercanos. Emocionados partieron hacia Cesarea. Después de aproximadamente 1 hora de viaje se dieron cuenta de que habían olvidado agradecer a Jesús. Entonces volvieron, pero cuando regresaron ya era demasiado tarde, Jesús se había ido. El sexto leproso sabía que estaba curado, pero no le importaba cómo sucedió. Sintió que tuvo suerte y solo quería alejarse de esa aldea aparentemente abandonada por Dios. Y se fue. El séptimo leproso, tenía 3 nietos que no se había visto desde que lo desterraron. Partió hacia allá y solo quería estar con ellos y sostenerlos. El octavo leproso creía que toda la experiencia probablemente era solo temporal, una remisión momentánea. O sea que él pensaba que iba a volver a enfermarse. Y pensó que, pues, ¿para qué agradecer a alguien por involucrarse en esto? Entonces, después de ir a los sacerdotes, simplemente fue al siguiente valle, sintiendo que probablemente se vería obligado a regresar a la colonia de los leprosos cuando reaparecieran en las llagas. El noveno no regresó. 2 años y 1 mes y 14 días, en la última noche de su liberación de la colonia de los leprosos, pasó una tarde a la luz de la luna con una joven en Jericó. Ahora se dirigió a Jericó a la fuga, con miedo y esperanza, con miedo de que ella no estuviera esperándolo y con la esperanza de que lo estuviera. ¿Por qué esos 9 no volvieron a la fuente de su curación? La respuesta es, por supuesto, tan antigua como Adán y Eva, porque eran humanos. Primero pensaron en su propia condición, luego en la relación con otros humanos y tal vez finalmente en sus relaciones con la fuente de su ser. La historia continuó. 2 años después se encontraron los leprosos 4 y 5 y accidentalmente con el leproso 7 en Jerusalén. Regocijados, intentaron hacer una actividad anual para celebrar que estaban curados. Para todos nosotros la importante respuesta es cómo nos sentimos de esta historia. ¿Podemos agradecer esta situación? Una amiga, Melissa, nos da una idea. Melissa creció en una ciudad del condado en el centro de Indiana. Después de sus días de universidad y su aventura en el mundo, regresó una semana a su ciudad natal y estaba de compras en una tienda de comestibles. Por casualidad conoció a una antigua compañera de clase de secundaria. Intercambiaron saludos y el habitual ¿dónde estás ahora? Preguntas y respuestas, y luego se separaron. Y la amiga le dice a Melissa, ¿tú recuerdas esa semana donde me invitaste a un retiro? Ese retiro cambió mi vida y nunca te lo dije. Durante mis años más ancianos, recordé que por ninguna razón nunca te di las gracias, ahora te la doy por invitarme a ese retiro. Podemos ser agradecidos y agradecer a la fuente de nuestra sanación. Debiéramos. ¿Qué palabras? Podemos ser agradecidos y expresar ese agradecimiento. ¿Con qué palabras? Y Dios nos dijo, levántate, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado, levántate y vete. ¿Cuántas veces nos ha dicho eso el Señor? Y solo Dios sabe cuántas veces esos 9 contaron su historia de curación en los años siguientes. Tal vez lo hicieron. Y lo que debemos hacer es crear un momento en el que expresamos a Dios
nuestro agradecimiento por la aceptación amorosa de Dios de nosotros, tal y cual como somos. Nunca es demasiado tarde para dar gracias a la fuente de nuestra curación y ser. Y muchos están viendo ahora esta grabación. Y quizás no me conozcan como un gran agradecedor, pero debemos hacerlo. Soy parte de eso también. Mi madre, recuerdo, ella no se olvidaba de nada. De nada. Ella le preguntaba, mamá, ¿dónde están mis zapatos? Ella sabía dónde estaba. Mamá, mi corbata. Ella sabía dónde estaba. Y de veras que mi madre tenía una mente muy aventajada. Pero hay algo que mi mamá y que nadie puede hacer por mí. Y que la gente no puede recordar por mí. Y todas las tarjetas que me han enviado dándome gracias o llamadas y comentarios que me decían que bueno, tengo que llamar y agradecer a esta persona por esto o por lo otro. Y yo debía haber llamado y escrito a algunas personas que me disculparan por olvidarme y por no agradecer algo que merecía agradecimiento. Y yo espero que todos recordemos momentos difíciles y sepamos agradecer a otros. Pero hay algo más importante para mí y que yo debo recordar. Y yo oro para que todos hagamos mejor y agradezcamos a Dios. Una de esas cosas es que el que regresó con voz alta agradeciendo a Dios. Si tú eres un cristiano, tú eres sanado de algo que no querías tener y el pecado que embargaba tu vida y que fue clavado en la cruz del Calvario por Jesús. Y si tú como cristiano tienes razones para dar gracias a Dios, regresaremos, alabaremos a Dios con esa voz como lo hizo este leproso que regresó. Estaremos a los pies de Jesús. Esos son términos de expresión. A veces nuestro servicio no se ve así. Y yo los reto a que nuestra alabanza y nuestro agradecimiento a Dios sea como hizo este que regresó a darle gracias por haberlo sanado. Él con voz alta y gritando, él daba gracias a Dios. Y yo pregunto, ¿por qué regularmente no hacemos esto? Algunos por tradición o pensando qué dirán los que están a mi alrededor. Algunos de ellos tienen una combinación de ambas cosas. Pero ¿por qué no alabamos a Dios con voz alta y le gloriamos y le honramos? Porque todavía hay orgullo humano en nosotros. Pensamos qué dicen los demás de nosotros, pero no pensamos qué dice Dios de nosotros. Y que mucha gente no ve esto. Yo le reto recordar al libro de Santiago, donde nos dice, humíllense delante de Dios. Y cuando pensamos humillarnos delante de Dios, otra vez el orgullo, porque lo estamos haciendo delante de Dios, a los pies de Jesús. La humillación que vamos a hacer como humanos es primero para Dios. Y eso mejorará nuestra relación con Dios. El Salmo 92 dice, cuán buenos
Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la ira, al son del arpa y el salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tu mano. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. McDermott escribió esto y cerró diciendo lo siguiente: nunca es demasiado tarde para dar gracias a la fuente de nuestra curación y ser. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que mientras tú estés viendo esto, nunca es tarde. Pero si escogemos ser uno de esos 9 leprosos, yo espero que usted entienda la necesidad de ser sanado y no esperar nuevamente a estar enfermo. Pero yo oro para que mientras más demoramos en humillarnos ante Dios, mientras más demoramos en darle gracias, mientras más esperamos para alabarle y glorificarle con voz alta y rendirnos a sus pies, más largo será, porque es como si no ha pasado. No deje que la vida le pase y olvidarse darle gracias a Dios hasta por el aire que usted respira. La vida es muy corta para no dar gracias, Dios. Gracias, Jesús. Oremos. Dios, le damos gracias por Jesús y por su dulce espíritu. Le damos gracias. Le alabamos y le glorificamos como Dios. Nosotros, Dios, lloramos delante de usted como niños, sabiendo que muchas veces nos olvidamos de mucha gente. Ayúdanos, oh Dios, a recordar, a ser el uno que regresó y no los 9 que no regresaron. Y recordar que tú nos has traído, tú nos has limpiado. No sabemos la suerte de esos 9, no sabemos en qué quedó eso. Solo sabemos que queremos estar en los pies de aquel que regresó y que te dio gracias. Y que oh Dios, la aflicción y los tormentos que estemos pasando y que tú nos sanas día a día, nos motiven a alabarte y glorificarte con voz alta. Oramos, oh Dios, ante tus pies para que seamos humildes delante de ti. Porque tú, Dios, nos haces mejor cada día, aunque no lo merezcamos. Tú nos sanas de nuestras aflicciones, de nuestros pecados. Te damos gracias, oh Dios. Tu nombre será exaltado por siempre y que los dolores y el sufrimiento es temporal, porque tú eres el Rey del único reino. Y te alabamos y te glorificamos. Entendemos que tú reinas en ese reino, oh Dios, y queremos ser fieles seguidores suyos. Permite que seamos más agradecidos y más alabándote. Y esta familia, oh Dios, te alaba y te glorifica. Muchas veces predicamos algunas cosas que no nos permiten desarrollar ese conocimiento hacia usted, hacia la excelencia. Permítenos perseguir esa excelencia.
En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén.